Día 108. Jueces 3. Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos, a todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Amat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes que él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él, pues adoraron las estatuas de Baal y de Aserté. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistara Cusán Risataim, que era rey de Mesopotamia. Después de 8 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, y este guió a los israelitas en su lucha contra Cusán Risataim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región hasta que murió Otoniel. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, él les dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara. Y él les mandó a Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarles. Ehud hizo una espada de doble filo, de unos 50 centímetros de largo, y como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado derecho, cubriéndola bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí. Cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos, se despidió de ellos y regresó a donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: El mensaje que traigo es de parte de Dios. Al oír eso, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó con su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado. Pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos y se refugió en Seirat. Al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente, y él les dijo: Síganme, con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Los israelitas lo siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10,000 de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar. Después de eso hubo en el territorio 80 años de paz. El siguiente jefe fue Samgar, hijo de Anad, quien tomó un palo con punta de hierro y mató a 600 filisteos. De esa manera
salvó al pueblo de Israel. Jueces 4. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sisara y vivía en la ciudad de Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. En esa época, una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Cierto día, ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sisara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo: está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Eber el Kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Quedes, junto al roble de Sanaim. Cuando Sísara se enteró que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron de Aroset Goim y marcharon hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Barak bajó del monte Tabot y al frente de sus 10,000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados de Sísara, ni uno solo quedó con vida. Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, porque el rey Jabín era amigo de la familia de Eber. Jael salió a recibirlo y le dijo: pase por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio a beber. Después volvió para esconder a Sísara. Y él le dijo: quédate en la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí, adentro dile que no hay nadie. Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Sísara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarle en la tierra. Así murió Sísara. Cuando llegó Barak buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa y vio a Sísara tendido en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. De esa manera Dios le dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Jabín hasta destruirlo. Salmo 107. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Digámoslo nosotros porque Él nos liberó del poder de los egipcios. Digámoslo nosotros que somos su pueblo, pueblo que Él reunió de países del norte y del sur, del este y del oeste. Nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos.
No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los libró de su aflicción. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Nuestros abuelos estaban afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra Él. Por eso Dios los castigó con los trabajos más pesados. Tropezaban y nadie los levantaba. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Les mostró el camino a seguir y los libró de su esclavitud. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos. Sufrieron mucho por su maldad. Tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó. Así los salvó de la muerte. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Démosle nuestras muestras de gratitud y presentémosle ofrendas. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho. Nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor. Eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho a favor nuestro. Que lo alaben todo el pueblo y sus gobernantes. Dios convirtió en desiertos los ríos y los manantiales, pero a la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que allí vivían eran gente muy malvada. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Al pueblo que había pasado hambre lo dejó vivir allí y ellos construyeron grandes ciudades, sembraron campos, plantaron viñedos y tuvieron muy buenas cosechas. Dios les dio su bendición y ellos tuvieron muchos hijos y sus ganados se multiplicaron. Tiempo después, los malvados los humillaron y los hicieron sufrir, hasta que solo unos pocos quedaron con vida. Pero Dios castigó a esos malvados y los hizo perderse por caminos por desiertos sin caminos. A la gente pobre Dios la sacó de su aflicción y hace que sus familias aumenten como sus rebaños. Cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pues los malvados se quedan callados. Tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Hechos 18. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías.
Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corintio y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Tiempo después, en los días en que Galión era gobernador de la provincia de Acaya, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Les dijeron a las autoridades: este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galión dijo a los judíos: yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de nombres y de la ley de ustedes. Así que arréglenlo ustedes, yo en estas cuestiones no me meto. Galión ordenó que sacaran del tribunal a todos. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Pero esto a Galión no le importó nada. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Aquila. Fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo unos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte y le ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.